Esta es la parte 13 de la biografía de Dee Hock, el fundador y director general de Visa, la empresa de tarjetas de pago más grande del mundo y que ha crecido al 18% anual en promedio durante los últimos 52 años. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor del programa y la saga Pienso, luego emprendo, que tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva para vivir una vida plena en salud, riqueza, paz mental y felicidad. Pues continuamos entonces con la biografía de Dee Hock y nos quedamos en el video 12 cuando Dee Hock habían transcurrido ya 3 o 4 años de su presidencia al frente de NBI y ya la empresa era un éxito, ¿sí? Se habían resuelto los problemas del caos y las crisis que había entre los bancos y estos, su parte más productiva, su parte más rentable era ya la de tarjetas de crédito. Ante esta situación, los concesionarios internacionales pues veían con muy buenos ojos esta idea que se había implementado en Estados Unidos e intentaron hacerlo ellos en el mundo. Sin embargo, no pudieron. Su proyecto fracasó, no pudieron hacer lo mismo que había hecho Hawk en Estados Unidos y entonces se aproximan a Hawk y le piden que si no quisiera ser el agente organizador de una empresa similar a NBI, pero para los concesionarios de Bank of America con la Bank America Card, Bank Americard en el mundo. Y entonces Hawk va con su consejo, con el consejo de NBI y les dice, oigan, pues me están solicitando esto, ¿no? Y entonces, pues me parece que sería en beneficio de no solamente de nosotros, ya como NBI en Estados Unidos, sino además en favor del mundo, porque esto realmente podría ser un esfuerzo muy interesante. Entonces su consejo no estaba tan seguro de eso, no estaba tan seguro de dejarlo ir, y entonces les dice él, bueno, pues miren, yo creo que les toca a ustedes hacer ahora lo que hizo Maxwell Carlston en un momento dado cuando me dejó en mi puesto, con mi sueldo, mis prestaciones, mis gastos y todo, y me dejó libre para ir a hacer lo que era necesario hacer para crear esta empresa que hoy tenemos aquí. Y entonces dijo él que había ocasiones en las que había que ser un buen ciudadano. Entonces dice, les toca a ustedes su turno de ser buenos ciudadanos y entonces dejarme ir y dejándome con el puesto quedándome yo aquí pues en NBI como estoy, pero libre para poder hacer lo que sea necesario para echar a volar, echar a andar, crear esta empresa internacional que haga algo similar a lo que estamos nosotros haciendo aquí. Y los convence, entonces lo dejan ya ir, lo dejan moverse y entonces él ya emprende ya con más claridad pues el proyecto de la creación de una empresa similar, pero para todos los concesionarios del mundo. El reto, el reto que enfrentaba Hawk era enorme. ¿Por qué? Porque había barreras de lenguaje, había barreras culturales, había diferencias en sistemas políticos, en sistemas legales, en sistemas económicos, ¿no? Y pues realmente el poder, bueno, y además más de 150 países. Entonces era realmente un reto muy importante el que se enfrentaba en este momento, ¿no? Y entonces, pues dice él, enfrenté muchos asuntos y solamente pues, se pueden mencionar algunos de ellos que fueron de los importantes, pues para tener una idea de lo que representaba. Uno de los problemas que se enfrentó fue el asunto de los estereotipos culturales. Los italianos se referían a los ingleses como muy rígidos, como muy en su forma, no había forma de cambiarlos, ellos querían que las cosas fueran como ellos querían. Y por otro lado, los ingleses se quejaban de los italianos porque decían que eran demasiado emocionales, que se dejaban llevar muy fácilmente por las circunstancias y que eran demasiado volátiles, ¿no? Y aparte había diferencias físicas inclusive.
el italiano estaba acostumbrado a platicar con la otra persona, pero con la cara prácticamente pegada, o sea, muy cerca uno del otro, ¿no? Y por otro lado, los ingleses, inclusive los norteamericanos, pues no eran así. O sea, requerían una distancia prudente, ¿no? Y no les gustaba estar tan cerca. Entonces, diferencias culturales como esas se tuvieron que, era a lo que se enfrentó Hawke en un momento dado y tuvo que hacerle frente. ¿Cómo hizo para, una vez que se dio cuenta que había estos estereotipos, dijo, bueno, ¿cómo le hago para resolver este tipo de problemas? Entonces, para resolver el problema de los estereotipos, Hawke se hizo una pregunta. ¿Quién me conoce tan bien que tengo que yo ser, que tengo que ser yo mismo y no puedo fingir ser alguien más? De tal manera que no puedo actuar con estereotipos. Y entonces la respuesta a su pregunta fue, pues, Ferrol, mi esposa. Entonces él se da cuenta que con las esposas, los ejecutivos, estos banqueros, no podían, junto a sus esposas, no iban a poder actuar en forma estereotipada, porque les iba a dar, porque su esposa lo conocía muy bien y luego se iba a dar cuenta si él estaba actuando de otra manera que como normalmente actuaba. Y entonces, buen cuidado tendríamos, dice él, de actuar más vale como realmente éramos en frente de nuestras esposas. Entonces lo que hace es que invita a las esposas a las reuniones de los concesionarios y empieza por llevarse a Ferrol, su esposa. Y muchos dicen no lo aceptaron de muy buena gana, pero pues ni modo, dice, tuvieron que hacerlo. Entonces lo que hacíamos, dice, es que empezábamos nosotros a trabajar a las 7 de la mañana, muy temprano, trabajábamos hasta la 1 de la tarde, ok, ya eran 6 horas de trabajo, nos íbamos, rompíamos el día para el lunch, invitábamos a las esposas en el lunch, nos sentábamos con nuestras esposas y ya las mesas estaban formadas de las parejas. Y ahí lonchábamos un lunch muy nice, muy bonito, muy bueno. Y después la tarde era tarde libre, de tal manera que las parejas pudieran convivir en parejas. Dice, y ahí, pues, teníamos que actuar como éramos realmente, porque nuestra esposa nos conocía muy bien y inmediatamente se iba a dar cuenta si estábamos actuando de una manera que no éramos nosotros. Y entonces se empezaron a romper estas barreras, ¿ok? Entre los participantes de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades. Otro problema que enfrentaron fue que casi a la mitad del proyecto, Hawke empezó a sentir que había miembros del consejo, del comité organizativo de esta empresa que como que no estaban de acuerdo, que no estaban actuando de buena fe, decían una cosa, pero no necesariamente actuaban en consecuencia, ¿no? Y entonces él toma una decisión unilateral y un mes antes de una reunión general a la que había citado Banco of America, para todos los concesionarios que se iban a reunir, entonces decide renunciar. Y entonces dice que el agente organizador, que eran ellos, que era Hawke y su equipo, estamos renunciando al trabajo, dice, porque no están las condiciones, no hay condiciones para que nosotros podamos continuar. Y ya, no explica más. Se llega el momento de la reunión, Bank of America asume el liderazgo de la reunión, dice, y empieza con una agenda ahí un poquito improvisada, dice, de lo que iban a tratar y todo lo demás, pero a la mitad de la reunión, dice, se para por ahí uno de los concesionarios y dice, a ver, dejémonos de cosas. Yo vine aquí a saber por qué el agente organizador, Hawke y su equipo, renunciaron. Yo quiero saber por qué. Sí, dice todo el mundo, ¿no? Empezó a decir lo mismo, ¿no? Sí, queremos saber qué está pasando, ¿no? Y entonces, bueno, Hawke estaba presente, él había ido a la reunión, pero sin ser ya el agente organizador, porque acuérdense que él era el presidente de Ibanco, perdón, de NBI, y entonces él iba en representación de NBI. Y entonces se para y dice, bueno, pues la verdad de las cosas es que nosotros pensamos que hay gente en el comité que está actuando, que no está actuando de buena fe y nosotros no estamos dispuestos a trabajar de esta manera. Y entonces dice, sin decir quién era ni nada de lo demás, ahí lo dejamos, dice, no puedo decir nada más, es todo lo que puedo decir. Y entonces se termina la reunión, ese momento, termina la reunión en ese momento y
Y empiezan todo el mundo a hablar con todo el mundo y a pues, a ver qué está pasando y quiénes son y cómo, qué. Y entonces se le acerca Ken Larkin, que era el alto ejecutivo de Bank of America, y le dice, oye, Hawk, ¿qué podemos hacer? Y entonces le dice él, mira, yo creo que lo que tú podrías hacer mañana cuando se inicie la reunión es reiterar la posición de Banco de América en apoyar esta moción, en apoyar la creación de esta organización. Yo creo que tiene un peso importante aquí y yo creo que sería interesante que tú lo pudieras decir de esa manera. Bueno, y ya. Entonces a la mañana siguiente se para Larkin y dice, bueno, pues Banco de América está muy interesado en que se lleve a cabo esta nueva empresa aquí de concesionarios en el mundo, etcétera, etcétera, y brindamos el apoyo, ¿no? Y después, en un break que hubo, se le acerca a uno de los miembros del comité de concesionarios ya en del comité internacional y le dice, ¿sabes qué? Acaba de renunciar ya el presidente del comité internacional y también alguno de los miembros, ¿no? Como diciendo, ¿sabes qué? Los miembros que no estaban muy de acuerdo con esto están saliendo, ya nombramos a un nuevo presidente, te aseguro que no va a volver a pasar, te aseguro que todo el mundo está de acuerdo en lo que estamos haciendo y todo lo demás, entonces te pedimos que regreses. Y ya con eso Hawk decide regresar y continuar con el esfuerzo. Y entonces, no sin muchos otros problemas, pues el esfuerzo continúa, ¿sí? Eh, hasta que ya prácticamente estaba por terminarse y nomás faltaban 2 o 3 bancos que no podían, ellos querían que se le respetaran ciertas cosas que se habían firmado en el acuerdo de licencia original con Banco de América. Y entonces no estaban dispuestos a ceder y eran 2 o 3 nada más. El resto no estaba de acuerdo con ellos. Inclusive, dice Hawk, yo tampoco estaba de acuerdo con ellos, pero bueno, pues era su posición y por más que hacíamos no habíamos podido convencerlos. Entonces dice Hawk, bueno, pues teníamos este problema, ya se venía, hicimos una reunión, planeamos una reunión en San Francisco para decidir qué iba a pasar. O seguía el esfuerzo, si lográbamos convencer a estos 2 o 3 bancos, o ya no seguía. Y entonces, nos sentamos a pensar qué era lo que nos había permitido llegar hasta ahí, ¿no? Y entonces llegó a la conclusión de que había 2 cosas que les había permitido llegar hasta donde estaba. Uno, el deseo de éxito, o sea, el deseo que este proyecto tuviera éxito. Y segundo, la voluntad de transigir. Es decir, transigir es ceder en cierta forma, ¿no? Pero sin que sea lo más importante, pues sin que sea un elemento básico, pues, o simplemente cambiar de opinión para que eso que pensaba yo que era algo básico, que no podía yo dejar de recibir, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Pues ya cambié de opinión, ya no es tan importante, puedo dejar que eso salga. Y entonces, una vez que definió esos dos temas, que eran los que los habían llevado ahí, se ponen de acuerdo con su equipo y mandan a hacer mandan diseñar unas mancuernillas en oro, ¿ok? Con la mitad del mundo en una y la mitad y el complemento del mundo en la otra. Y abajo, en letras, puso estas 2 frases, ¿no? Puso el deseo de éxito, por un lado, y la voluntad de transigir. Pero no lo podía poner ni en inglés, ni en francés, ni en italiano, ni en español, ni en chino, ni en japonés y todo. ¿Por qué? Porque podía verse muy favoreciendo a alguien, ¿no? Entonces decide ponerlo en latín. Y las frases que entonces va con un estudioso de latín y le dice, oye, tradúceme por favor estas 2 frases en latín. Y entonces le da la traducción en latín, que es la siguiente. Entonces la traducción era la voluntad para tener éxito, la voluntad para triunfar, se tradujo como studium ad prosperandum. Y la gracia para transigir se tradujo como voluntas inconveniendum. Entonces, con esas 2 frases en latín, ya mandaron a hacer las mancuernillas, las ponen en una cajita muy bonita y las preparan para una cena en la reunión próxima que iba a haber en San Francisco. Entonces llega el momento de la reunión, tienen la reunión durante el día
bueno, en una reunión de 2 días, ¿no? Y entonces el primer día, pues tienen la reunión, después se van todos en un paseo en barco por la bahía, regresan a Sausalito, ahí donde, al hotel donde aquella se habían juntado originalmente a diseñar esta organización, Hawk, Fred, Sam y Jack. Y entonces, ahí mismo estaban teniendo esta cena, terminan de cenar, dice una cena exquisita y todo, y después de cenar les ponen enfrente a cada quien el estuchito con las mancuernillas. Y entonces él se para y les explica, dice, miren, enfrente de ustedes tienen un estuche que el agente organizador, nosotros, o sea, los que estamos ayudándoles a organizar esto, queremos regalarles como muestra de un reconocimiento por el esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí. Sin embargo, pues no sabemos si esto va a tener éxito o no. Dice, mañana será el momento de saberlo, pero queríamos tener un regalo, queríamos darles un regalo que representara algo en cualquiera de los casos, tanto si deciden seguir adelante como si deciden no seguir adelante. Dice, claro, dice, por ejemplo, dice, entonces ábranlas, por favor. Y entonces ya, los abren y entonces toma la de la voluntad de tener éxito, la voluntad de triunfar. Y entonces les dice, miren, esta quiere decir, esto es voluntas no, studium ad prosperandum, quiere decir la voluntad de triunfar. Si mañana por algún milagro todo funciona y logramos formar la organización, entonces siempre se van a acordar con estas mancuernillas que tuvieron la voluntad de triunfar y la gracia para transigir. Pero por otro lado, si no llegamos a un acuerdo y no se puede formar la organización, también les va a servir de recuerdo que no tuvieron el deseo de triunfar ni la gracia para transigir y por lo tanto no se pudo formar la organización. Y entonces, y entonces dice que uno de los disidentes se para en ese momento así y dice, maldito bastardo, le dice a Hawk, ¿no? Y ja, 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 todo el mundo se empieza a reír. O sea, porque les había pegado donde les dolía, pues, ¿no? ¿Vale? Y ya, se termina la cena, se va cada quien a su cuarto y todo lo demás. Ah, bueno, y les pide que mañana lleven puestas las mancuernillas, ¿no? Y entonces, al día siguiente, llegan todos con sus mancuernillas y todo lo demás, y pues empieza la votación y todos los disidentes votan a favor y se forma Ibanco, que así es como se llama la organización, la Organización Internacional de Concesionarios. Entonces esto pues ya se crea Ibanco, le ponen el nombre de Ibanco, y entonces viene viene la forma de organización, se forma el consejo y quedaba de cómo se iban a organizar. Y entonces el consejo de la nueva corporación internacional le pide a Hawk que sea también el presidente ejecutivo de Ibanco. Y entonces Hawk ya era presidente ejecutivo de NBI y ahora sería presidente ejecutivo de Ibanco. Bueno, pues entonces enseguida el mismo consejo le dice, oye, Hawk, pues has tenido tanto éxito en la formación de esto, y como ya estás administrando NBI, pues queremos que también administres con tu misma gente, pues que administres Ibanco. Y entonces ahí automáticamente pues ya empezaron a ver que podía haber conflictos de interés. Entonces, para evitar conflictos de interés, deciden que en el caso de ese conflicto, Hawk iba a fungir como presidente ejecutivo de Ibanco y para NBI, el que iba a fungir en representación de NBI iba a ser el presidente del consejo, que hasta ese momento seguía siendo Stuart. Y así, en caso de que hubiera un problema, pues ya Stuart representaría los intereses de NBI y Hawk representaría los intereses de Ibanco. Y así resuelven eso y logran pues que la misma administración que ya tenía Hawk en NBI, pues administre también la de Ibanco. Y entonces así es como resuelven ese problema y luego Hawk asigna a parte de su staff
exclusivamente para que atendiera asuntos de la empresa internacional, de Ibanco, ¿ok? Y había otros que le daban servicio a los dos. Entonces, pero quedó una organización mucho más compacta, no se duplicaron tantas funciones, ya tenían mucha experiencia para el manejo de esto, y entonces ya tenían software, ya tenían estos programas para la autorización, la compensación, la liquidación, etcétera. O sea, ya se pudieron aprovechar muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, pues fue un éxito también la formación. Dice que se le adelantaron a todas las tarjetas de crédito, de todas las empresas de tarjeta de crédito que había en ese momento, y porque tardaron muchos años en lograr hacer algo como esto, y en esos años, pues Visa atrajo cualquier cantidad de bancos que se sumaron ahí, ¿no? Porque ellos pues ya tenían resuelto este asunto y pudieron incorporar muchísimos bancos con muchísimas ventajas, ¿no? Sobre el resto de las empresas de tarjeta de crédito, de tarjetas de pago, ¿no? Bueno, pues hasta aquí entonces llega la parte 13 y ahora vamos a las perlas, vamos a las reflexiones. La primera reflexión tiene que ver con liderazgo. Fíjense cómo mientras NBI estaba teniendo los primeros años de éxito acá en Estados Unidos, ellos trataron de formarlo internacionalmente, pero no pudieron, y entonces se dieron cuenta que pues el liderazgo era muy importante, entonces piden que venga Hawk a liderar el esfuerzo, a convertirse en el agente organizador, ¿no? Organizing agent, le llamaron ellos, el agente organizador para poner en orden aquello y organizar todo eso. Número uno, entonces el liderazgo es muy importante. El otro punto aquí es una perla muy grande también y tiene que ver con el pensar. Observen cómo no había recetas, nada, nunca se había intentado hacer algo como esto, no se sabía los problemas que se iban a presentar, como nos sucede muchas veces en las organizaciones, en las empresas. No sabemos qué problemas se nos van a presentar y entonces de repente llegamos al problema y hay que resolverlo. Y entonces aquí, fíjense cómo utiliza cosas muy poco ortodoxas para resolver el problema. Por ejemplo, en el caso de la cuestión de los estereotipos y cómo se quejaban unos con relación a otros por sus costumbres culturales y todo lo demás, y cómo lo resuelve con las esposas, por ejemplo, ¿no? Trae a las esposas y las esposas sirven como catalizador y a los esposos les dio, en este caso, porque prácticamente no menciona que hubiera ninguna ejecutiva mujer, pero, pero entonces las esposas sirvieron realmente para forzar, digamos, a los esposos a comportarse como eran realmente y a no tratar de poner ahí alguna cara que no les correspondía. Pues, y entonces eso les dio confianza a todos porque se dieron cuenta que estaban tratando con la persona real y lo alcanzaron a ver en su debida perspectiva, por así decirlo, ¿no? Cuando se le presenta el caso de la falta de buena fe, entonces él renuncia. Otra acción unilateral que no estaba en el script, ¿no? Y fuerza al Consejo Internacional pues a revisar quién era, o sea, entre ellos mismos a ponerse de acuerdo quién estaba de acuerdo y no, y a forzarse unos a otros a que se abrieran de capa. Finalmente lo hacen y se retira el presidente y algunos otros miembros por razones que arguyeron que sus bancos los estaban llamando, etcétera. Nadie perdió cara porque nunca se acusó a nadie en particular. Y luego finalmente las mancuernillas, ¿no? O sea, las mancuernillas es una movida maestra que hace Hawk para lograr que esos que no había forma de convencer de que cedieran, digamos, lo que por derecho les correspondía, porque el contrato así lo marcaba, pero pues había que llegar a había necesidad de transigir, había necesidad de ceder para efecto de que el todo ganara, ¿no? Y entonces así les pone decir, la voluntad de éxito, la voluntad de triunfar con la gracia para transigir. Entonces, tanto si se firmaba, decía él, siempre recordarán que hubo la voluntad del éxito y la gracia para transigir, y si no, pues también se recordarían que no hubo la voluntad de éxito ni la gracia para transigir. Y ahí es donde les dolió. Dijo, híjole, o sea, es cierto, ¿no? Entonces, bueno, vamos, transijamos, ¿no? Y entonces transigen y logran formar esta empresa Ibanco, que bueno, pues les abre un campo enorme y les da
un liderazgo impresionante en comparación con el resto de las empresas de tarjetas de pago. Pues muy bien, con esto acabamos, esta es nuestra tercera perla y con esto acabamos la presentación de esta parte número 13. Si te ha gustado, dale un me gusta ahí y si no te has suscrito, pues suscríbete, ¿no? Y dale un clic aquí a la campanita para que te avise cada vez que estemos subiendo un video. Por otra parte, si quieres continuar profundizando, aprendiendo más del tema, pues te invito a que visites nuestra página web www.piensoluegoemprendo y puedas adquirir, si así lo deseas, la trilogía que consiste el volumen 1 con Pienso Luego Emprendo, el volumen número 2 que es Cooperación y Competencia son complementarios y el volumen número 3 que es Pensar para Cambiar. Todo gira alrededor del pensar porque el programa está hecho con el propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva. Y sin más, te agradezco que estés aquí. Nuevamente, gracias y espero que tengas un día espectacular. Nos vemos mañana.